Bueno, como siempre les digo, tener un tema para tratar todos los días, no te voy a decir que se hace complicado, pero el tema es de qué hablamos. O sea, ¿qué puede ser algo que te interese, que pueda ser útil, que lo que yo he aprendido a lo largo del tiempo pueda ser de utilidad? O sea, nosotros tenemos que luchar para hacer nuestro tiempo útil. Una de las grandes virtudes que tienen los seres humanos es que su tiempo, o sea, el que uno dispone y que decide, que sea útil. Que sea útil para el semejante, para el familiar, para el hijo, para la esposa, para el amigo, para la sociedad, para el país. O sea, que tú tengas como conciencia que tu paso por la vida o tu manera de permanecer en este tiempo tiene alguna misión. O sea, no estás por estar. O sea, no sos una planta, no sos un repollo. Si tenés vida y tenés inteligencia y tenés posibilidades, tenés que poner de manifiesto esas inteligencias, esas capacidades, esas intelectualidades, o sea, ese aprendizaje, aunque no tengas un título universitario, siempre tienes enseñanzas que pueden ser útiles, que son experiencias tuyas, que son actitudes, fracasos, triunfos, lo que fuera. A veces un fracaso enseña más que muchos triunfos. Y claro, tener una pantalla, o sea, una vidriera para todos los días mostrar la cara y hacer oír su voz, pues es una provocación más que un desafío. Más que un desafío es una provocación. O sea, yo me siento provocado por ustedes, pero al mismo tiempo me siento como acompañándolos, pero al mismo tiempo me siento como que ustedes me acompañan a mí. O sea, hacemos una conjunción que es la vida, que es el amor, que es la amistad, que es el cariño, que es el afecto, que es el respeto al semejante, que es la admiración. O sea, todos esos valores que nosotros tenemos, tengamos la cultura o la educación que tengamos, se hace necesario cuando tenés la oportunidad o la provocación, como te decía antes, de mostrarlo. Y claro, hoy domingo, como dice el tango, afuera es noche y llueve tanto. ¿De qué podríamos hablar? ¿Qué sé yo? Hablar de los pobres, hablar de la política, hablar del fútbol, hablar de historia, hablar de filosofía. Y todo es importante, todo es bueno, de recuerdos, de libros, de amores olvidados, de aquellos épocos, momentos sublimes que nos temblaba la mano o nos temblaba la voz. Todo eso lleva, o conlleva, mejor dicho, dentro del recuerdo, horas vividas con intensidad. Ya sea mujer o hombre, guardamos esos secretos en un cofre privado. Que solamente lo abrimos para nosotros mismos de vez en cuando. O sea, no es que tengamos el cofre abierto, mostrándoselo a todo el mundo, no. Hay cosas de la intimidad de uno que son invalorables y que nos ayudan con el recuerdo a que nuestra vida tuvo momentos sublimes, momentos de ternura, de sentimiento, de pasión, de dolor también, y por qué no de olvido. O sea, a veces uno se quiso arrancar algo porque era la perdición o porque era el camino equivocado. Y claro, hablar de todas esas cosas es no hablar de ninguna. Y no hablar de ninguna, fíjate cuánto panorama que hemos abierto, cuántas ventanas que se han abierto, y no encaramos los ojos en el paisaje que queremos transmitir. Y yo digo una cosa, porque
siempre es bueno hablar de los problemas, porque no es que los vamos a resolver los problemas, sino que los vamos a evidenciar, o sea, los vamos a sacar a flote. O sea, los problemas yacen como un almácigo. Por todas partes están los problemas naturales, los nuestros y los de los semejantes. Y si son problemas, es que se necesitan soluciones. Y si necesitan soluciones, se necesitan ideas. Y que alguien se ocupe y las ponga a consideración para decir, bueno, no, pero eso se resuelve así o aquello se resuelve de otra forma. Nosotros hemos venido planteando acá desde hace un tiempo una cantidad de cosas que pasan en nuestras sociedades, nuestros países, nuestros pueblos, nuestros políticos, en fin, todo. Y todo se reduce a dos factores, positivo y negativo. Positivo, yin y yang, como dicen los hindúes o los de Oriente, o de Asia. Lo bueno y lo malo, el pobre y el rico, el ignorante y el sabio. ¿Y dónde metemos el dedo? ¿Dónde metemos la cuchara nosotros? ¿En qué lugar metemos la cuchara para que saquemos un tema y lo planteemos? Y claro, problemas que no se resuelven y que cada vez se acrecientan más son que cada vez sabemos más gente marginada. Cada vez hay gente más pobre en el mundo. Cada vez hay gente con más necesidades, con más demanda, con más sufrimiento. Y cada vez hay más ricos en menor cuantía de gente. O sea, la riqueza concentrada. Entonces uno dice, bueno, ¿a quién le pregunta? Porque uno dice, bueno, ese es un gran problema, o sea, tipo que no tiene un techo, que no tiene una casa, o que tiene una casa de piso de tierra y que sale y está el pantano ahí, y que los hijos andan chapaleando en el lodo y que no tienen ropa y que tienen frío y que no hay ni por qué calentar ni agua. Y bueno, generalmente la persona que está ahí es porque ha sido muy castigada o porque sus capacidades han sido insuficientes para estar mejor. Generalmente los que están mal es porque sus capacidades son insuficientes. No están mal por un castigo de Dios, ni están mal porque la gente es mala, ni están mal porque los ricos son malditos, no, están mal porque sus capacidades, o sea, sus recursos, sus inteligencias no han sido desarrolladas. No es que no tengan inteligencia, no han sido desarrolladas las inteligencias. Entonces, ¿cómo se manifiesta cuando una inteligencia no ha sido desarrollada? ¿Cómo ves a la persona? ¿Cómo ves a esa sociedad? Generalmente, los que están económicamente mal, socialmente mal, que viven en chozas, en vidas miserias, en lugares marginales, es porque el problema fundamental de ellos no son los ricos ni son los poderosos, sino su falta de cultura, su falta de educación, su falta de preparación para tener más recursos para insertarse en la sociedad activa. Y claro, eso es un problema que debieran resolver los políticos, los gobiernos, las instituciones creadas para dar efecto. Y entonces, ¿por qué si es eso para resolverse? ¿Por qué si hay tantas instituciones en todos los gobiernos no lo resuelven? Porque el que llega funcionario no está preparado. Y que llega funcionario representando a un sector carenciado de la sociedad, generalmente el que llega como jefe o como director o como conductor de un presupuesto, porque al fin y al cabo una institución gubernamental oficialmente es lo más virtuoso que puede tener es presupuesto, porque puede tener una cantidad de planes sociales y estudios de hecho de la pobreza de todos los órdenes, pero o sea, que se pudieran resolver todos los problemas con todos los estudios, libros, bibliotecas, etcétera, pero no hay recursos financieros. Entonces ese ejecutivo, ese político,
mujer o hombre, que llega a un lugar donde ya está todo mal organizado, porque se ha ido emparchando, y al final todo es un montón de remiendos, no hay nada limpio, no hay nada ordenado. No se puede ordenar en el desorden. Es un error creer que en el desorden alguien va a venir a ordenar. Primero hay que ordenar el desorden, después viene el ordenamiento posterior. Y claro, el que llega como funcionario a resolver un problema, pues generalmente no llega por virtudes ni por conocimiento, llega por amistad, llega por influencia, llega porque es la señora de fulano, o es el hermano de fulano, o es el primo de no sé cuánto, o es el amigo del amigo. O sea, llega a ser un funcionario público de mucha responsabilidad, un piojoso cualquiera, no una persona idónea y capacitada. Que también, por ser idóneo y capacitado, no quiere decir que ya resolvió todo. Pero, por lo menos, él sabe que los instrumentos que puede llegar a tener, que son la parte financiera, económica, sabe cómo aplicarla y es honesto. No va a robar. No se va a quedar con lo que es para cubrir los problemas de la indigencia. Entonces, todas esas cosas son asignaturas pendientes que tiene todas nuestras sociedades y especialmente todos nuestros gobiernos. Posiblemente un 90% de los puestos ocupados por gente que ha sido designada para un puesto no está capacitada para representar realmente la responsabilidad de poder ser una persona, un profesional o un idóneo, una persona con capacidades para cumplir la misión que tiene que cumplir. Llega a improvisar, llega como periodo de regalo ahí, no sabe ni dónde está el escritorio. Y entonces agarra 4 o 5 que están ahí, que son los más próximos al poder o a la institución o a la escala, esa pirámide de poder que existe en todos los lugares, ministerios, oficinas públicas, en todos lados siempre hay 10 personas que son las que saben hasta dónde está lo que no deben decir. Y entonces pregunta, o sea, son ellos los que lo introducen a la realidad. Y todos esos son todos pícaros que han permanecido ahí por sus habilidades de picardía, no por sus virtudes, que saben todas las trampas y que las ejecutan. Y se benefician ellos y un grupo selecto y que los demás revienten. Entonces, todas esas cosas, los políticos generalmente, no te voy a decir que no las saben, pero detrás de la política hay una organización. O sea, no es la política que se unen todos para resolver un problema. El 80-90% de que se reúnen en un partido político es primero para resolver sus problemas personales. Y lo tenemos a la vista. Ningún funcionario público de nuestras instituciones está pobre. Vive en un barrio miserable como eso. Viven generalmente en una clase media acomodada y disponen de una cantidad de cosas que oficialmente las paga el gobierno. Automóvil, comunicaciones, vivienda, en fin, un montón de cosas. Entonces ellos son representantes del gobierno frente a la injusticia, a la marginación social, al problema falta de trabajo, a la gente que no tiene preparación educacional, que ha sido amontonada ahí por la sociedad. Porque la sociedad no ha creado un anticuerpo frente a esa decadencia. ¿Por qué vienen sucediéndose funcionarios corruptos y gobiernos ineptos, incapaces? No de ahora, no de este último gobierno, sino de ancestrales. O sea, si uno va y ve las villas marginales, los lugares hacinados, donde vive la mayor parte de la pobreza, los basurales y todo, no es una cosa que se formó hace una semana, ni con este gobierno, ni con el pasado. Es una cosa que es histórica esa, y que no ha sido resuelta. Y si no ha sido resuelta es por una cantidad de factores, pero fundamentalmente porque no ha habido capacidad y honestidad para hacerlo. Pero generalmente todos los que han sido funcionarios y han estado a cargo de eso han terminado ricos. Entonces, todas estas cosas que
nosotros podemos conversar hoy, que no teníamos tema, son las cosas que nos afectan a nuestras sociedades, a nuestros países. O sea, nosotros estamos jodidos, castigados por la pobreza, sí, por la pobreza y por la ignorancia, por la falta de educación. Por eso lo fundamental que debiera un gobierno ocuparse es educar a la gente. Y que todo el movimiento financiero que opera el gobierno sea rigurosa y estrictamente controlado para que no se filtre por las manos mágicas de los sinvergüenzas, que siempre hay una escala alrededor del poder. Y claro, todas esas cosas son, para nosotros los países latinos, son prácticamente sueños de imposible. No se da, o sea, no es que yo te estoy levantando un falso testimonio de esto, o estoy juzgando, estoy calificando a la gente. Lo vemos por lo que en el país que te presentes, lo primero que cuando te apartas de las regiones más centralizadas, de las ciudades y demás, pues los cordones de pobreza están en todo, sobre todo toda Latinoamérica. Y lo peor de todo es que son países enormemente ricos. Entonces, esa es la gran explicación que nos adeudamos. ¿Por qué? Si tenemos minerales, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos combustible de toda índole, tenemos alimentación o campos subérrimos para plantar y cosechar, tenemos abundancia por donde pongamos la vista, los resultados de una administración, de un gobierno, son que hay el 20% una situación cómoda, un 30% que sobrevive y el 50%, si no está marginado totalmente, está hacinado, viviendo con problemas dramáticos en todo orden, porque no son problemas económicos solamente. De ahí se desprenden los problemas morales, los problemas educativos, los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas de convivencia, el crimen, el delito, la delincuencia, la drogadicción, en fin. O sea, en la pobreza se desprende todo, porque el pobre no tiene recursos para resistir con nada, y entonces todo sirve. Se hacen traficantes, se hacen contrabandistas, se hacen asesinos a sueldo, en fin. O sea, puede haber una moralidad relativa. Te dije al principio, falta educación. Entonces, todos esos son problemas que nosotros generalmente en Latinoamérica tenemos como asignatura pendiente. Y escuchas a los políticos y los ves actuar en los podios, en las cámaras, en las cámaras de diputados, en los senadores, en el Congreso de la Nación, o en las organizaciones, ministerios y demás. Entras a un ministerio, te sugiero que aunque sea vayas de paseo a un ministerio y trata de ver a un ministro o de conversar con el secretario del mismo. Presentaré un petitorio, lo dejas ahí, el papel, tu pedido angustiado de un sector de una población, y va a la basura. No va a un centro de estudio del ministerio para que se encargue de tu problema, porque no es un problema de una persona, es un problema de una comunidad. ¿Quién lo ve? Te dicen los funcionarios, porque uno los conoce. ¿Y qué querés que haga? Si esto es una cosa que yo no lo puedo resolver. Y yo voy a estar acá 1 año o 2 hasta que me echen. Y voy a ser tan estúpido que voy a estar acá manejando millones de dólares, pesos, rublos, lo que fuere. Y por lo menos no me voy a salvar yo. Entonces, frente a esos razonamientos que son generalizados, no puede haber un tipo decente que diga, no, yo no voy a tocar nada, porque si ese tipo llega alguien decente a esos lugares y decir, no, yo no quiero entrar en ninguna cosa, y ese dura 1 semana en el puesto, lo van a acusar de todo para sacarlo de ahí, porque es un peligro. O sea, si viene un tipo y me pide a mí que yo no meta la mano en que es un alcahuete, que defiende lo manda el gobierno para que me controle a mí, que yo soy militante no.
y te recitan la Divina Comedia en verso. Entonces todas esas cosas que a nosotros nos ocurren y por los cuales no hay posibilidad de que se resuelva ninguno de los problemas que a nosotros nos acucian en todos nuestros países, y especialmente en cada país de nosotros, nuestros. Y vemos que son muy parecidos todos, y que el que gerencia todo eso que está allá arriba, le conviene eso. Porque si esa gente se educa, toda esa gran mayoría inmensa de pobres se educa y se capacita, va a exigir derechos. Va a exigir derechos y va a exigirle garantías al Estado, y el Estado va a exigir garantías al poder financiero, y el poder financiero al poder corporativo, y entonces en tu país, en tu pueblo, en tu aldea, en tu refugio, va a volver la normalidad y va a volver la cordialidad. Eso está distante. Cada vez, si tú te fijas, hay más anarquía, hay más odio en todos los rincones de esos países. Cada vez hay más desaire, cada vez hay más gente marginada, cada vez hay más injusticia. Y son sociedades que están condenadas porque no es por una cosa, es por una cadena de cosas que viene desde el tiempo. Y claro, nosotros buscamos orientación en los políticos que tienen posibilidades. Pero todos los políticos, o sea, los líderes políticos que tienen posibilidades de acceder al poder, si miran a su alrededor, está todo eso de lo cual hemos hablado. ¿Cómo cambia un presidente con un grupo de 10 personas de su confianza, que no sabe uno cuánto tiempo de lealtad tendrán con uno, que no lo van a traicionar o no los van a comprar o no se van a vender si están al lado del presidente? ¿Cuánta tentación sufre una persona que tenga confianza con el primer magistrado de un país, con el presidente de la nación? Una persona que sea de confianza, que sea secretario o que sea portero de ahí. Oye, tú que lo ves a él, que lo ves al presidente, dale este papel, te doy. O sea, la corrupción está latente, porque hay pobreza, porque la corrupción baja de los estrados de la riqueza. La corrupción no se genera en la pobreza. Los pobres no generan corrupción. Los que generan corrupción son los ricos o los que tienen poder, y que cuando encuentran algo que les obstruye las posibilidades de lograr los objetivos que ellos se proponen, leoninos siempre, no tratan de legalmente armonizar, sino, ¿quién es fulano de tal? ¿Cuánto quiere? Averíguale cuánto quiere. 1 millón, 2 millones. Pues nosotros conocemos historias, pero muy personales, que yo he vivido, de gente que ha hecho golpes de Estado y que se ha quedado con el gobierno por 20 millones de dólares, por 10 millones de dólares. Un general o 2 generales que se encargaban de crear el movimiento de rebelión, tenían, si se hacían del poder, 20 millones de dólares depositados en una banca X. Y ese corrompía con su presupuesto, no con esos 20 millones, sino con su presupuesto asignado para el operativo, que podían ser 50 millones de dólares, para quedarse con un país como Argentina, por ejemplo. Y en la primera semana se recuperaba ese dinero, una vez que asumían el poder de esas Fuerzas Armadas, o ese golpe militar o cívico-militar, porque le daban a veces el cariz de que era cívico-militar, porque había corruptos que los querían poner en puestos clave para diferenciar, no sea tan escandalosa la exposición de que era un golpe militar violento, comprado, ordenado, sino que le daba un cariz social, un país civil, o sea, que intervenían gente de los partidos políticos, y eran todos unos sinvergüenzas, unos ladrones, que llegaban y ni bien llegaban, ya cobraban. En fin, yo quería hoy conversar de estas cosas porque son cosas que generalmente muy poca gente conversa, porque en primer lugar mucha gente no las conoce, y en segundo lugar porque es un tema que
no trasciende. O sea, un comunicador no se va a ocupar de comunicar. Fíjate, cualquiera de los comunicadores que tú conoces o que ustedes conocen, que tienen prensa, que tienen micrófono, que tienen cámara, no van a hablar de estas cosas. Siempre ellos están en un lugar que tratan de decir pero no decir, tratan de explicar pero no explican, tratan de gritar pero no gritan, en fin. Así que bueno, por ser domingo, tenemos que prepararnos porque mañana empieza una nueva semana, ya nos vamos aproximando a la gran fanfarria del fin de año, la fiesta de los tontos, que vamos a festejar ¿qué? Sí, ¿qué vamos a festejar de este año que acaba de pasar? O que está pasando, o que ya nos hemos consumido de los 365 días, 350 o 300, sí. Y mira cómo estamos, cuánto hemos caído en la escala de valores. Pero bueno, siempre es bueno por lo menos poner en contexto la realidad, y habrá quien le guste, habrá quien lo acepte, y habrá quien diga, ese es un charlatán como tantos otros. Hay libertad para opinar sobre quien expone con honestidad y sin cobrar nada, por ahora y por siempre. Muchas veces me ha tocado pagar los platos rotos. Lo malo es que se han roto más platos de lo que era mi poder adquisitivo o mi poder económico para pagarlos. Pero bueno, esas son cosas de la vida. Mañana, que empieza la semana, lunes, estaremos convocados para ver en dónde metemos la cuchara. Pero por supuesto siempre cuento con la colaboración de ustedes, o sea, o la complicidad de ustedes. Les mando un gran abrazo y mañana nos vemos.